Hola a todos. Hoy es viernes, 28 de noviembre de 2025, y nuestro querido amigo, el embajador Chas Freeman, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo. Encantado de estar contigo, Nima. Por favor, suscríbanse y denle al botón de me gusta. Eso nos ayuda a llegar a más gente. Embajador, permítame empezar por lo que ha ocurrido. Fue realmente trágico ver el tiroteo en la Guardia Nacional. 2 de ellos murieron en este ataque. El hombre que lo hizo es de Afganistán. Tiene 29 años. Por lo que hemos sabido hasta ahora, fue reclutado por la CIA cuando tenía 14 años, allá en Afganistán. Desde entonces hasta 2020, porque llegó a Estados Unidos en 2021, cuando tenía 25, había estado trabajando para la CIA durante unos 11 años antes de venir aquí. Cuando se ve algo de esta magnitud, de algún modo refleja la política exterior de Estados Unidos. Lo que se ha hecho en Irak y Afganistán, y ahora en Venezuela, y lo devastador que eso puede ser a largo plazo. ¿Cuál es su interpretación de lo ocurrido y cómo está reaccionando la administración Trump ante ello? Bueno, esto lamentablemente refuerza el enfoque xenófobo de la administración Trump hacia los inmigrantes, especialmente aquellos que no son europeos, y eso es trágico. Muchos afganos que ahora han sido suspendidos de continuar con el proceso de inmigración sufrirán como resultado de lo que hizo este hombre. Tiene una esposa y 5 hijos en el estado de Washington, al otro lado del país. No sé en qué estaba pensando. Sospecho que había motivos muy personales detrás de esto. Está claro que a pesar de los esfuerzos de la administración por culpar de esto a Joe Biden y a su equipo, o por afirmar que de algún modo este asesino no fue adecuadamente investigado, en realidad sí fue examinado de manera muy exhaustiva. No se puede trabajar para la CIA a menos que se haya pasado por un proceso de verificación exhaustivo. La violencia, por supuesto, no es algo inusual en Estados Unidos. Somos una sociedad relativamente violenta. Este hombre debió de haber presenciado atrocidades terribles en Afganistán, porque formaba parte de un grupo que realizaba incursiones en territorio talibán y eran conocidos por violar los derechos humanos de las personas. Pero el problema es que en Stermington Hall es journalist to naugen uthene through tours get his deze zien de fuen forsnus, setsteger dendelt hebervi utzel autoritenir. Now rapidly decaying into authoritarianism. And this administration has a program Y esta administración tiene un programa que pone a la Guardia Nacional en las calles como parte de un esfuerzo por militarizar la función policial en Estados Unidos y derrocar el Estado de Derecho en favor de un Estado policial. Así que la reacción inmediata de la administración Trump, además de usar esto como excusa para detener más inmigración, ha sido desplegar otros 500 soldados en las calles del Distrito de Columbia. Ya no vivo en el Distrito de Columbia, pero parte de mi familia sí, y lo que hacen estos soldados es principalmente recoger basura, pasear, quedarse de pie. No están haciendo nada serio. Y por supuesto, la excusa para este despliegue de la Guardia Nacional, que acaba de ser declarado ilegal por un juez del Distrito de Columbia, basándose en que, aunque el presidente tiene autoridad para actuar en 2C, no tiene autoridad para anular el autogobierno, una ley aprobada por el Congreso, hace que, en fin, todo sea muy incierto. Pero lo que sí es seguro es que Estados Unidos está atravesando un periodo de caos constitucional, una crisis, y Donald Trump ha emergido como una figura autoritaria. Y aquí estoy dando una charla en la Universidad de Brown el martes sobre hasta qué punto Estados Unidos está cometiendo errores en su competencia con China. En relación con eso, me encontré con un pasaje de Hannah Arendt, la famosa filósofa política, que se centró en por qué ocurrió la Alemania nazi. Y ella dice lo siguiente: los autoritarios surgen cuando los cambios económicos, sociales, políticos o religiosos
hacen que los miembros de un grupo anteriormente poderoso sientan que se han quedado atrás. En este caso, se trata de los estadounidenses de origen europeo en un país que se está volviendo multirracial. Su frustración los hace vulnerables a líderes que prometen devolverles la dominación. Un hombre fuerte minimiza las condiciones reales que han creado sus problemas y les dice que la única razón por la que han sido desposeídos es que los enemigos les han arrebatado el poder mediante el engaño. Esta es una explicación de lo que está ocurriendo. Los llamados deplorables, como los calificó Hillary Clinton, se sienten desposeídos. Y son vulnerables, como predijo Hannah Arendt, a un hombre fuerte que los concentre en los enemigos. Recordarás que en Charlottesville, durante la primera administración de Trump, los manifestantes de extrema derecha corearon: "Los judíos no nos reemplazarán". En ese momento me pareció absurdo. No lo entendía. ¿Por qué corearían eso? ¿Qué tiene que ver con los judíos? Pero era un cántico contra el privilegio, la riqueza y la influencia plutocráticos que creían que se ejercían a su costa. Muchos de ellos eran estadounidenses del sur. El sur de Estados Unidos tiene una tradición de autoritarismo derivada del largo periodo de segregación racial. Así que este incidente con el graduado afgano de las operaciones de la CIA en Afganistán resulta muy conveniente para la administración Trump, dada su agenda. Estamos viviendo, embajador, en una época en la que no se puede separar lo que ocurre fuera de Estados Unidos de lo que ocurre dentro. Lo vemos con el caso de Israel y Palestina. El poder sionista en Estados Unidos intenta presentar a los grupos musulmanes de aquí como el enemigo, que no son parte de nosotros, que no forman parte de nuestra cultura, de la llamada cultura judeocristiana. Se les hace parecer como si no pertenecieran a nuestra sociedad. De algún modo, eso genera una especie de caos desde dentro. Y todo proviene del exterior, de lo que está ocurriendo en Oriente Medio, en Asia Occidental, con ese tipo de odio fabricado entre musulmanes y cristianos, judíos y todo eso. ¿Cuál es su interpretación de esto? ¿Y cuál sería un enfoque adecuado ante este tipo de retórica que está generando caos dentro de la sociedad? Bueno, se han unido dos cosas. Una es los muchos millones de musulmanes que han perecido a manos de Estados Unidos e Israel en Asia Occidental, a través de la guerra económica, las sanciones y similares. Recordarás el infame comentario de Madeleine Albright sobre el 500,000 de niños iraquíes que habían muerto por falta de alimentos o medicinas. Ella dijo: bueno, ya sabes, a veces hay que hacer este tipo de cosas. La deshumanización de personas que están muy lejos de tu propio país no es difícil de lograr. Así que existe ese sesgo musulmán antimusulmán que surgió a partir del 11S, y el 11S fue un ejemplo de efecto boomerang. Si lees la justificación de Osama Bin Laden, quien fue su artífice, verás que se centra mucho en el sufrimiento de los palestinos y de otras poblaciones predominantemente musulmanas. Por supuesto, muchos palestinos son cristianos, pero eso parece no importar. Así que ese es un aspecto. Los acontecimientos en el extranjero generan islamofobia, y eso se combina con otro fenómeno, la reacción de la gente con miedo al cambio. Y el cambio en el país es que, en lugar de ser un país predominantemente cristiano protestante, como lo fuimos durante gran parte de nuestra historia, ahora somos una sociedad multirreligiosa. Tenemos judíos, tenemos musulmanes, tenemos budistas, tenemos hindúes. Quiero decir, al fin y al cabo, la esposa del vicepresidente es hindú. Y esto resulta muy alarmante para los cristianos evangélicos, razón por la cual han recurrido a un hombre fuerte llamado Donald Trump. Así que ambas cosas se combinan y se produce un repunte de la islamofobia a nivel nacional. Y vimos esto en la primera administración de Trump por insistencia de Stephen Miller, que es un personaje verdaderamente despreciable en esa administración. Alguien que parece tener como héroes a funcionarios nazis,
Heinrich Himmler y otros, de quienes ha citado o plagiado cosas que dijeron, incluso en su elogio fúnebre a Charlie Kirk. Ya sabes, es esa cosa extraña, un nazi judío, y tuvo una gran influencia en la administración. No creo que Donald Trump sea un nazi. Es un narcisista maligno y vanidoso. No tiene ideología. Stephen Miller sí tiene una ideología, y se abalanzó sobre Trump en la primera administración para prohibir la inmigración y las visitas de personas de una lista de países musulmanes. Esta es la expresión final de esas dos fuerzas que se unen, los acontecimientos en el extranjero, que por supuesto los estadounidenses no analizaron. Nos dijeron el lobby sionista y sus compañeros de viaje que el ataque contra Nueva York y Washington no tenía nada que ver con Israel. Y de hecho, recuerdo que en aquel momento leía la prensa estadounidense y no pensaba mucho en ello. Lo acepté. Luego leí lo que había dicho Osama Bin Laden y algunos comentarios en el extranjero, y me di cuenta de que en realidad aquello era propaganda. Lo que ocurrió tenía mucho que ver con la política estadounidense en Oriente Medio. Y así hemos tenido casos en Estados Unidos en los que musulmanes estadounidenses, en simpatía con sus correligionarios en el extranjero, han cometido actos de violencia. Pienso en personas del ejército estadounidense que básicamente han perdido el control por la rabia ante la deshumanización de los musulmanes. Así que este es un fenómeno muy perverso, pero no creo que sea Israel asesinó a unos comandantes de Hezbollah. Creo que era el jefe de su ejército. Era el jefe de sus fuerzas armadas. Había pasado su carrera construyendo esas fuerzas y era muy respetado en el Líbano y por sus compañeros de Hezbollah. Por supuesto, el Líbano es una sociedad muy fragmentada y eso favorece la típica técnica israelí de dividir y gobernar. A Israel le encanta fomentar las divisiones. De hecho, hace años hubo un plan de alguien llamado Yinon en Israel para fragmentar la región, convertir Egipto en 3 o 4 países, dividir el Líbano en 2 o 3, fragmentar Siria, algo que se intenten hacer de nuevo, y también desmembrar Irán. Tolerando esto de parte de Ains et Seth, hay más minorías. Many minorities exist. Some Arab, some Kurd, some other nationalities. Algunos árabes, algunos kurdos, algunas otras nacionalidades, tú lo sabes mejor que yo. Israel intenta dividir a toda esa gente. Lo que ocurre en Líbano es un esfuerzo por debilitar a Hezbollah, utilizando a Estados Unidos para forzar su desarme, lo que significaría que Israel no tendría una oposición real allí, ya que el ejército libanés es incapaz de defender el país. Y por supuesto, Israel ha firmado un acuerdo de alto el fuego, pero no lo respeta. Creo que Hezbollah, en general, ha estado respetando ese alto el fuego, pero Israel no. Así que se produce un ataque aéreo destinado a mostrar a la gente en Líbano que Israel sigue teniendo la capacidad de inteligencia para localizar a personas destacadas y matarlas. Esta es una política exterior de asesinatos. No funciona. Israel la ha practicado desde el inicio de su existencia. Ha matado a muchos miles de personas prominentes. Cualquiera que asome la cabeza por encima del suelo será básicamente abatido. Cortar el césped es la expresión. Así que Israel no tiene ninguna política hacia sus vecinos o los palestinos aparte de la opresión militar. No hay ninguna estrategia política, ningún deseo de encontrar una base para la coexistencia pacífica. Se parte de la suposición de que la coexistencia pacífica es imposible, y esa suposición es esencialmente psicótica. Es una enfermedad mental nacida del Holocausto europeo, uno de los acontecimientos más horribles de la historia humana, y ha dejado un gran trauma entre los israelíes. Y han logrado asimilar a los misrajíes, los judíos sefardíes, árabes, persas, iraquíes y estadounidenses, entre otros, dentro de este trauma. Así que toda la sociedad se basa en la creencia de que todo el mundo quiere matarlos porque todo el mundo quiere matar a los judíos.
lo cual es por supuesto un completo disparate. Pero es una convicción firme y psicótica del liderazgo israelí, y por eso se comportan como lo hacen. Y es también la razón por la que ya no son aceptables en la buena sociedad en el extranjero, y por la que están perdiendo todo apoyo en Occidente al comportarse de manera bárbara. Embajador, antes de venir, mencionó que vio la entrevista que el ministro de Asuntos Exteriores iraní concedió a The Economist. Sabemos que hace 2 días un caza israelí entró en el espacio aéreo iraquí, se acercó a la frontera iraní y fue repostado por aviones estadounidenses. Por otro lado, hemos sabido que Donald Trump dio a Israel luz verde para atacar también el Líbano. ¿Cuál es su interpretación de la agenda de la administración Biden? ¿Y hasta qué punto cree que la administración Trump apoyaría esa dirección si decidieran, por ejemplo, atacar de nuevo a Irán? Bueno, está muy claro, como hemos comentado antes, que las personas del Partido Republicano que defienden una política exterior más moderada y que realmente creen en América primero, ven que Donald Trump practica una política de Israel primero. Lo hace por su base de donantes, quizá por su origen en Nueva York. Ya sabes, si vivías en Nueva York en el pasado, nunca oías críticas a Israel, porque vivías en una burbuja. Así que yo sin en malo. So Israel did no wrong, and anybody who spoke as I did. Y cualquiera que hablara, como hice yo hace muchos años, sobre las atrocidades israelíes era visto como si estuviera loco. ¿Qué atrocidades israelíes? Bueno, si realmente sabías lo que estaba ocurriendo, había muchas. Pero si vivías en Nueva York o Washington, donde la libertad de expresión estaba reprimida en este tema, no lo sabías. Así que creo que Donald Trump puede ser ignorante. No creo que tenga malas intenciones. Y su ignorancia son o leve israelí significan, cuando estaba grow listicaros en Wallage, Esrif, Telvernit Terat, Loreth Menditius, New Tep 4. No sé si el resultado sería diferente del de la primera ronda de ataques. Bueno, eso es exactamente lo que el ministro de Asuntos Exteriores Anakti dijo muy cortésmente a los entrevistadores de The Economist. Dijo, estamos mucho mejor preparados para la guerra que antes. Hemos aprendido algo, hemos revisado nuestros errores, hemos reforzado nuestro suministro de misiles. Irán, en las 3 rondas de sus respuestas a los ataques israelíes, ha sustituido de hecho los misiles antiguos e ineficaces, y su fuerza de misiles es ahora muy avanzada y efectiva. Y si Israel lleva a cabo en efecto su intención declarada de reanudar la guerra con Irán, creo que Israel descubrirá que Irán no limitará sus objetivos a los sitios militares y de inteligencia, como hizo en la llamada Guerra de los 12 días y anteriormente, sino que al igual que hizo Israel, atacará a objetivos civiles. Es decir, practica la guerra tal como se reinventó en la Segunda Guerra Mundial. Las democracias de la Segunda Guerra Mundial inventaron la guerra total, es decir, la guerra contra la economía, contra la población civil y así sucesivamente. Esto es algo que Israel siempre ha practicado. Irán no lo ha hecho, creo que por escrúpulos religiosos, pero también porque las tradiciones de la región antes del establecimiento de Israel no incluían ese tipo de guerra. Así que espero que no veamos otra guerra entre Israel e Irán, pero me temo que sí la veremos. Y si ocurre, como insinuó el ministro de Asuntos Exteriores Araghchi, Irán infligirá a Israel un daño mucho mayor que en ocasiones anteriores. Donald Trump y ya sabes, Tom Barak hicieron todo lo posible para obligar al gobierno del Líbano a separarse de Hezbollah. Pero parece que con el paso del tiempo, la forma en que están actuando, bombardeando el sur del Líbano, el asesinato que ocurrió, el que mencionaste, el máximo dirigente de Hezbollah,
Lo han asesinado. ¿Cómo va a influir eso en la política? Porque querían separar al gobierno de Hezbollah y ahora han puesto al gobierno en una posición en la que no tiene otra opción que apoyar a Hezbollah y oponerse a las políticas de Israel, dada la forma en que Israel está atacando al Líbano. Bueno, este tipo de política es el producto de un razonamiento delirante. La suposición es que Hezbollah es una especie de organización terrorista y la propaganda dice que está explotando y abusando del pueblo libanés. Pero, en realidad, es un movimiento de masas que surgió durante la invasión y ocupación israelí del sur del Líbano en 1982, una fuerza defensiva para los libaneses. De aquella milicia que creció entonces, surgió un movimiento cuasi fascista llamado Hezbollah. Digo cuasi fascista porque en efecto es un estado dentro de otro estado. Recuerdo que me impresionó mucho la última vez que estuve en Beirut. Alrededor de la 1 de la madrugada tuve que ir al aeropuerto para marcharme. ¿Y quién estaba limpiando las calles? Hezbollah, no el gobierno. Así que Hezbollah proporciona todo tipo de servicios y apoyo a los libaneses que el gobierno es incapaz de ofrecer. Y representa a una mayoría en el Líbano, como se ha demostrado en las elecciones. Puede que sea una mayoría que algunos libaneses cristianos que han hecho causa común con Israel no aprecien. Puede que sea una mayoría que a los estadounidenses no les guste, pero es una realidad. No se puede tratar al Líbano como si esa realidad no existiera. Así que el esfuerzo por desarmar a Hezbollah, disolverlo y entregar el gobierno del Líbano a una minoría cristiana no funciona. De hecho, lo único que consigue es unir a otros libaneses en torno a Hezbollah. Por ejemplo, los libaneses suníes, que históricamente han rechazado y se han opuesto a Hezbollah, ahora, por motivos nacionalistas, se ven obligados a apoyarlo. Así que es exactamente como has dicho. El efecto neto de esta política no es dividir a los libaneses como se pretendía, sino unirlos contra Israel y contra Estados Unidos. ¿Cómo evalúas el plan de 28 puntos de Estados Unidos que se negoció en Ginebra? Marco Rubio fue allí para hablar con los europeos, junto con la delegación ucraniana. Parece que todavía no sabemos quién publicó realmente el documento. Algunas personas dicen que fue Keith Kellogg. Pero en general, ¿qué está pasando? ¿Crees que lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y los europeos ayudará realmente al proceso de alcanzar un acuerdo en Ucrania? Bueno, ante todo, no es realmente un plan. Es un documento de relaciones públicas. En segundo lugar, está bastante claro que el enfoque de la administración Trump sigue siendo un alto el fuego. La prensa londinense informa hoy de que Trump planea reconocer la anexión rusa de Crimea y Donbass. Ese es un intento de lograr un alto el fuego. También creo que está completamente fuera de lugar. El reconocimiento de diferencias o cambios territoriales debería ser el resultado de un proceso de paz, no un paso hacia él. Así que no lo sé, espero que este informe sea incorrecto. Quiero decir, es perfectamente evidente que al final de esta guerra, cuando termine, Rusia va a quedarse con Crimea y Donbass. Eso no va a volver a Ucrania. Y, por último, los 28 puntos se han reducido a 19. Eso no es una mejora. Básicamente, los europeos que quieren que la guerra continúe no han logrado elaborar una propuesta de paz. En su lugar, lo que han hecho es intentar rehacer la propuesta de paz que Donald Trump y su enviado compinche Stephen Witkoff, con la ayuda de Kirill Dmitriev, asociado de Vladimir Putin, han ideado de manera informal. Y los rusos siguen diciendo que no han recibido ningún tipo de borrador de propuesta. Ahora bien, esto no es un borrador de propuesta. El gran error que ha cometido la administración Trump en todos los contextos, Gaza por ejemplo y ahora Ucrania, es imaginar que se puede imponer la paz a las partes en conflicto. No, no se puede. Puedes tener ideas sobre lo que deberían hacer,
pero si no están de acuerdo, no lo harán. Así que no hay un alto el fuego en Gaza, a pesar de todas las afirmaciones de que lo hay. Hamás no ha aceptado desarmarse y no lo hará. Israel no se ha retirado y no aceptará hacerlo, y así sucesivamente. Por tanto, este es un acuerdo muerto al nacer, no uno vivo. Ucrania es igual. No se puede redactar un acuerdo de paz sin involucrar directamente a todas las partes. Y hay muchos componentes en esto. Está Rusia y Ucrania, que deben llegar a un acuerdo sobre su frontera. Está Rusia y la OTAN, además de Estados Unidos, incluidos Estados Unidos y Ucrania, que deben acordar la neutralización de Ucrania para que esta guerra termine, porque Rusia no la pondrá fin a menos y hasta que Ucrania vuelva a la neutralidad con la que comenzó su existencia independiente. Y debe haber protecciones para las minorías en Ucrania. Los rusos se preocupan por los rusos, los húngaros por los húngaros. Pero Ucrania debe volver al estándar europeo establecido por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OSCE, que exige a los países europeos tratar a las minorías con respeto por su autonomía cultural y lingüística. Ucrania tiene que hacerlo. Ese es un asunto que preocupa a la Unión Europea, a la que Ucrania aspira a unirse. La idea de que no se puede limitar el tamaño de las Fuerzas Armadas ucranianas, por ejemplo, como dicen personas como Kaja Kallas, la portavoz de Política Exterior Europea, o Ursula von der Leyen, es un completo disparate. El control de armamentos es algo normal en las relaciones internacionales, como lo demuestra el ya obsoleto Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa tras el fin de la Guerra Fría. Implica limitaciones en el armamento, el número de tropas y los despliegues. La seguridad de Ucrania depende de alcanzar un acuerdo con Rusia. Si no lo hace, seguirá perdiendo personas a un ritmo espantoso y perderá territorio. Y por tanto, ni Europa ni Brexit están en posición de dictar la paz. No se puede ignorar leyes del campo de batalla. No se puede recuperar en la mesa de negociaciones lo que se ha perdido en el campo de batalla. Así que ocurra lo que ocurra, creo que Vladimir Putin tiene razón. La propuesta hecha por Trump es un avance porque empieza a reconocer algunas de las realidades del campo de batalla. Y por tanto, como dijo el presidente Putin, es una posible base para la negociación. Pero no es la paz, no lo es. No es un borrador de tratado ni nada parecido. Lamentablemente, dadas las realidades en los ríos ucraniano y europeo, Europa es ahora la única responsable de la guerra en Ucrania. Estados Unidos está retirando de la lucha. Europa no tiene la capacidad, la competencia, los niveles de producción de armas, ni el dinero para evitar que Ucrania se derrumbe. Y por tanto eso ocurrirá en algún momento. Concluiría diciendo que la tragedia aquí es que resulta perfectamente evidente que cuanto más tiempo pasa, menos opciones tiene Ucrania y más estrechas son las posibilidades de paz. Si a Ucrania se le hubiera permitido aceptar lo que acordó en marzo de 2022 en Estambul, estaría en una situación mucho mejor que la actual. Y si no acepta la paz ahora, estará en una situación mucho peor en el futuro que la que tiene ahora. Así que el tiempo no está del lado de Ucrania. Y creo que la administración Trump ha reconocido eso, lo cual le honra. Esto es lo que dijo el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov. Moscú aboga por un proceso de negociaciones normal y tranquilo con Estados Unidos sobre Ucrania, y no quiere participar en ningún juego sucio, porque consideran que todo el proceso de publicación de los puntos y la forma en que se está impulsando es un juego sucio. No ven ninguna seriedad en el proceso de negociación con Estados Unidos. ¿Cómo ves el papel de Steve Witkoff? Ayer, Putin dijo que los funcionarios que están negociando con Estados Unidos no mencionó que él no.
States is not Kirill Dmitriev. He didn't mention that it's not Kirill Dmitriev, but he says the officials, those people. Dice que los funcionarios principalmente responsables de las negociaciones son Ushakov y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Lavrov. Ahora, pasando al caso de las negociaciones con Irán, hemos sabido que en las conversaciones entre Irán y Estados Unidos, el ministro de Asuntos Exteriores iraní dijo en una entrevista en persa que Irán y Estados Unidos habían llegado a un acuerdo 3 veces a través de Steve Witkoff. Y cada vez que Steve Witkoff hablaba con Washington, decían, no, eso no es posible, y lo cambiaban. Entonces, ¿quién es el responsable? ¿Quién está haciendo esto? ¿Cree que son Marco Rubio y la gente que le rodea? ¿Es Donald Trump? ¿Quién está tomando las decisiones en Washington? Bueno, en última instancia, la responsabilidad y la orientación provienen de Donald Trump. Y Donald Trump es manipulable por fuerzas internas, por lobbies. En el caso de cualquier asunto relacionado con Israel, se trata del lobby israelí o sionista. En el caso de cualquier asunto relacionado con Rusia, son los neoconservadores, que siguen muy vivos y activos y ocupan escaños en el Senado de los Estados Unidos, entre otros lugares. Creo que debo hacer un par de observaciones aquí, porque el irrealismo por parte de los europeos debe ser cuestionado. Así que von der Leyen dice, bueno, no se puede, y Kaja Kallas dice que la adquisición de territorio por la fuerza es inaceptable. Bien, ¿aplican eso a Israel? No, no lo hacen. ¿Lo aplican a Serbia? No. Kosovo fue separado de Serbia. No, Kosovo was separated from Serbia. What sort of relationship does Russia want with Ukraine? ¿Qué tipo de relación quiere Rusia con Ucrania? Quiere el mismo tipo de relación que Estados Unidos tiene con Canadá y México. En el caso de México, Estados Unidos tomó 1/3 del territorio mexicano en la guerra de 1848, y los mexicanos, al igual que los finlandeses durante la Guerra Fría, son muy cuidadosos en sus relaciones con Estados Unidos para no cruzar una línea que lleve a un conflicto armado. A Rusia le gustaría tener con Ucrania una relación tan amistosa como la que los estadounidenses tenían con Canadá antes de Donald Trump. Somos pueblos muy parecidos, con historias, sistemas políticos y sociedades diferentes, pero hablamos más o menos el mismo idioma y nos entendemos bastante bien, o al menos así era. Así que Rusia tiene objetivos limitados en Ucrania, y la tesis europea de que quiere apoderarse de toda Ucrania, no hay ninguna evidencia de ello. No hay pruebas de que Rusia tenga ningún deseo de Lebensraum en Europa. Ya tiene territorio de sobra. No quiere ciudadanos rebeldes, ya tiene suficientes minorías. Es una sociedad muy compleja, no quiere más problemas, pero no está dispuesta a aceptar una presencia armada hostil en Ucrania. Y eso lo ha dejado claro desde hace más de 2 décadas, casi 3. Así que no debería haber sorpresas aquí, ni expectativas de que la guerra pueda terminar sin abordar las preocupaciones de seguridad de Rusia, que hasta ahora no se han tratado adecuadamente, aunque la propuesta de 19 puntos empieza a reconocer que existen. Estás en silencio, Nima. Sabemos que Rusia está en proceso de desplazarse hacia el este, pero ¿existe alguna preocupación entre los europeos de que en realidad los fundamentos de la economía muestran que la relación entre Rusia y Europa es crucial para el futuro de Europa? No parecen entenderlo. No parecen, ya sabes, preocuparse por ello. ¿Hasta dónde llegarían contra Rusia? ¿Hasta dónde llegarían contra su propio futuro? Sabes, Europa, durante la mayor parte de los últimos 5 siglos, ha sido la potencia del planeta. Ciencia y tecnología, innovación, ingeniería, fuerza militar, fortaleza económica, elevación del nivel de vida, avance progresivo en comparación con otras sociedades. Pero ahora Europa es el hombre enfermo de Eurasia. Está perdiendo su ventaja en todos los ámbitos. No está innovando al nivel que lo hacen los chinos.
Es dependiente, como dijiste, de los recursos importados. Se ha aislado de Rusia, que es una fuente importante de esos recursos, aunque no la única, y no ha gestionado adecuadamente sus relaciones con África, que es una fuente alternativa de muchos recursos. No tiene control de sus fronteras. Y aunque Europa, fuera de Rusia, gasta entre 4 y 5 veces más en asuntos militares que los rusos, lo hace de manera ineficiente. Los europeos parecen decididos a seguir siendo menos que la suma de sus partes. Así que Europa está en declive y no está haciendo nada eficaz para revertir ese declive. Reforzar las fuerzas armadas, duplicar el presupuesto como propone Alemania, o aumentarlo, como quería Macron pero no los votantes de Francia, no es una respuesta a esta cuestión. Eso no va a revitalizar la sociedad europea. Y parte del problema es, supongo, una especie de arrogancia, un orgullo y una autocomplacencia excesivos, nacidos de una supremacía pasada. Europa ya no es suprema en el mundo. Occidente no es supremo. Este es un planeta mucho más complejo de lo que solía ser. Y, como sabes, creo que se está volviendo multinodal. No me gusta la palabra multipolar, sino multinodal, porque un nodo es un punto en el que pueden establecerse muchas conexiones de distinto grosor e intensidad, y alrededor del cual puede producirse rotación. Es tridimensional, no es bidimensional como un polo. Así que este es un mundo en el que Europa necesita definir cómo va a afrontar una realidad en la que Occidente ya no es supremo, en la que Estados Unidos ya no es su respaldo o hegemonía fiable, y en la que otras sociedades, China, India y posiblemente la cultura islámica, están en ascenso. Digo cultura islámica, quizá porque me resulta muy extraño y perturbador que mientras China, una vez humillada y reducida, ha recuperado su estatus civilizacional y su posición de liderazgo, e India está claramente en proceso de hacerlo, sea muy incierto que eso esté ocurriendo en el mundo árabe, en Irán o en el mundo islámico en general. Sí vemos potencias emergentes en el mundo islámico, como Indonesia. Pakistán es problemático, en mi opinión, muchos problemas. Irán, si no estuviera sometido a la opresión internacional, podría muy bien catalizar el tipo de renacimiento en el mundo islámico que aún no ha tenido lugar. Así que hay una gran incógnita sobre los 2.000 millones de musulmanes en el mundo y sobre si encontrarán una manera de volver a la grandeza que el Islam representaba cuando Europa estaba en la Edad Oscura. Las sociedades islámicas, en particular los abasíes y otras, o la España musulmana, al-Ándalus, eran los lugares a los que habría ido cualquier visitante extraterrestre del planeta en aquella época, a Bagdad, o a Damasco, o a Córdoba, para reunirse con las personas más avanzadas del mundo. O quizá habría ido a Kaifeng o a algún lugar de China, pero nunca habría ido a Europa. Europa está volviendo a la oscuridad en la que entonces existía, y los europeos realmente necesitan replantearse su lugar en el mundo. No he hablado de Sudamérica, que creo que también es potencialmente muy dinámica, forma parte de la cultura occidental, pero es una rama única de ella. El problema principal con Ucrania, embajador, es la neutralidad de Ucrania. Cuando pensamos en neutralidad, recordamos a Austria o a Suecia y Finlandia antes de que se unieran a la OTAN. No se ven grandes ejércitos en esos países. No se ven fuerzas de la OTAN allí. Son neutrales, por eso los llamamos neutrales. Y todo el objetivo de las negociaciones entre Occidente y Rusia sobre Ucrania gira en torno a la neutralidad. No sé si lo entienden o si siquiera lo desean. No quieren entenderlo. Prefieren luchar hasta el último ucraniano contra los rusos. La respuesta obvia para la seguridad europea en general es el establecimiento de Ucrania como un estado tapón entre Rusia y el resto de Europa.
Eso beneficia tanto a Europa como a Rusia y proporciona una base, como sugieren los casos de Austria, Suecia o Finlandia que mencionaste, para lo que quede de Ucrania cuando termine esta guerra innecesaria. Lo que quede de Ucrania entonces tendrá la oporse próspera y democrática. Ahora no es ninguna de las dos cosas. Es el país más pobre de Europa y el más corrupto. It is the poorest country in Europe. It is the most corrupt. It is a dictatorship. It is not a democracy. It is Es una dictadura. No es una democracia. No está gobernada por un presidente constitucional. Y como sabes, no podría en absoluto cumplir los requisitos para unirse a la Unión Europea en las condiciones actuales. Pero una Ucrania neutral e independiente, que sirva tanto de zona de amortiguamiento como de puente entre Rusia y el resto de Europa, es un país que puede prosperar y desarrollarse democráticamente, cosa que esta Ucrania no puede. No se puede tener un gobierno en Europa como Valdez para la paz. Ese es el reto. Supone que no es real que no tenga en Brasil hero de conquistar Europa. Deterrence of a presumed Russian ambition to take Europe. But there is no such ambition. Deterrence does not. No existe tal ambición. La disuasión no proporciona una base para la paz. Es intrínsecamente provocadora. Conduce a la creación de la misma amenaza de Rusia que intentan evitar. Del mismo modo, las acciones rusas en Ucrania han alarmado a los europeos, han llevado a Suecia y Finlandia a ingresar en la OTAN. Este es un resultado muy negativo desde el punto de vista ruso. Europa necesita encontrar una base para la coexistencia pacífica entre Oriente y Occidente. Y Tudorberos no tiene de seria sobre cómo lograr esto en la misma negociación. Which is why they're not at the negotiating table. Creo, embajador, que sabemos cómo reacciona Rusia ante la incautación de sus activos en Europa. Pero al fin y al cabo, si el objetivo principal es la reconstrucción de Ucrania, en mi opinión, Rusia estaría más que encantada de participar en ello, de tener un gobierno amistoso, tanto con Rusia como con los europeos. Of course, Por supuesto. Por supuesto. Sabes, antes del golpe de 2014 en Kiev, en el que Estados Unidos y Gran Bretaña tuvieron algo que ver, de hecho mucho que ver en su ejecución, Ucrania y Rusia tenían una economía integrada. Eran muy compatibles. Si hubiera paz en Ucrania, si Ucrania fuera neutral y no representara una amenaza para Rusia, estoy de acuerdo contigo. Los rusos estarían más que encantados de invertir en Ucrania, de intentar volver a desarrollarla y reconstruirla en cooperación con los demás europeos y quizá con Estados Unidos. Creo que ya sabes, la idea de que las reservas rusas secuestradas por Bélgica y otros deban aplicarse de algún modo a esto es algo que podría abordarse después de que haya paz. No puede ser una condición para la paz. Y creo que los rusos, si fueran inteligentes, y creo que lo son mucho, los conozco un poco, conozco a Ryabkov, he observado de cerca a Lavrov, son personas muy capaces, y creo que tendrían la buena disposición y el ingenio de ser magnánimos, de darse cuenta de que les conviene tener una Ucrania próspera, un mercado para sus productos, una fuente de inversión para sus industrias en colaboración con los demás europeos. In partnership with your other Europeans, I think if you had a peace, Sabes, creo que si hubiera paz, muchas cosas serían posibles. Pero sostener, como hacen los europeos, que esta guerra debe terminar con Putin en La Haya siendo juzgado, las reservas rusas confiscadas por los europeos en beneficio de Ucrania, todo el territorio que Ucrania ha perdido ante Rusia devuelto a Ucrania, y sin ningún cambio en el sistema constitucional ucraniano para reconocer los derechos de las minorías lingüísticas y culturales, es absurdo. Es un sueño imposible. Es peor que eso. Es una especie de psicosis, una incapacidad para percibir la realidad que resulta trágica para todos los implicados, incluidos por supuesto los ucranianos, sobre todo los ucranianos y los rusos. Muchas gracias, embajadora, por acompañarnos hoy. Ha sido un gran placer hablar con usted
y feliz Día de Acción de Gracias, aunque sea el día después. No, tuvimos un gran Día de Acción de Gracias. We had a great Thanksgiving, thank you. And Gracias, y pido disculpas por el ruido que algunos de ustedes puedan haber oído. Hay gente soplando hojas fuera de mi casa aquí en Rhode Island. Ha sido un placer hablar contigo, Nima. and it was a pleasure. Que tengas un buen fin de semana. Have a great weekend. Gracias. You too, Ambassador. Tú también, Wes.